vamos a nada más recuperar un poquito lo importante que utilizamos la sesión pasada. Lo vamos a recuperar porque pues lo vamos a hacer ahorita. Vimos principalmente dos ejemplos de estimadores. Teníamos una muestra de algunas variables. En este caso decíamos que eran Bernoulli. La voy a abreviar nada más B, no quiero escribir Bernoulli, además porque nunca me acuerdo cómo se escribe. De parámetro P. Y el ejemplo 2, teníamos igual una muestra, pero en este caso eran distribuidas normales con alguna media mu y varianza mu. Vimos tres tipos de estimadores Bueno, el estimador ya vimos que era una forma de recuperar el parámetro P o el parámetro mu dependiendo de la muestra que teníamos. Habíamos visto tres tipos de estimadores: el clásico, estimador clásico, que era simplemente el promedio, el robusto, que era quitando algunas de las muestras, ahí pequeña anotación, estos X sí serán estadísticos de orden. Estadísticos. De orden. Que básicamente es todo mi muestra, la ordeno de menor a mayor y esos son los estadísticos de orden. Vamos a utilizarlos, que son muy útiles pero no muy bonitos para las cuentas. Y el estimador privado, que era lo mismo, era el promedio, pero de algunas muestras Y, que eran una versión modificada de la muestra original, que eran XY con probabilidad 1, con probabilidad, perdón, alfa, con probabilidad alfa, y 1 menos XY. No, alfa era la probabilidad de mentir, no era la probabilidad de cambiar. Okay. Sí. O sea, básicamente 1 menos XY es, si XY es 1, entonces Y1 es 0, y si XY es 0, entonces Y es 1. Es básicamente le cambiamos con alguna probabilidad de alfa. Y pues la dejamos igual con probabilidad 1 menos alfa. Recordemos, el estimador privado es básicamente, yo no veo la muestra, primero alguien la modifica y yo hago inferencias con esta modificación. Básicamente como que para proteger un poquito las muestras originales y no saber exactamente cuáles eran. Pero bueno, también algo similar o análogo para las muestras normales. Lo que vamos a ver, que vimos estos ejemplos de estimadores, pero como que no sabemos si son buenos, malos o para qué nos sirven estos estimadores. Ahora sí vamos a poner un par de parámetros para catalogar o para rankear, por así decirlo, para calificar estos estimadores. Vamos a introducir el concepto de sesgo, que va a estar definido para un estimador teta gorrito. Esta va a ser la esperanza de mi estimador menos mi parámetro real. En este caso, pues las tetas eran el parámetro P o el parámetro M, pero quiero estimar un parámetro teta de alguna distribución. Yo doy un estimador de cualquiera de las formas que puedo o quiera y veo su sesgo. Va a ser esta calidad, básicamente qué tanto se esperaría que se aleje de mi parámetro real. Y el error estándar. Lo voy a poner como standard error de algún parámetro teta. Simplemente va a ser la raíz de la varianza. Ok, normalmente vamos a utilizar simplemente la varianza para intentar calcular. El chiste de esto es que buscamos que nuestro estimador
tenga tanto un sesgo pequeño como una varianza pequeña. ¿Por qué? Vamos a decir, aquí tenemos, digamos, una grafiquita. Digamos que aquí tenemos nuestro parámetro θ, que queremos estimar. Veamos que en ambos casos, bueno, en todos los ejemplos en general, siempre que tengamos un estimador, es una función de nuestra muestra. Recuerden que la muestra es simplemente un conjunto de variables aleatorias. Entonces, una función de esa muestra aleatoria va a ser una variable aleatoria. Entonces, justamente por eso le podemos calcular esperanza y sesgo, ¿no? Esperanza y varianza, digo. Entonces, digamos, por ejemplo, un primer ejemplo, que nuestro estimador aleatorio, bueno, nuestro estimador, tiene una de esta forma, con una media por aquí. Esta es la esperanza, digamos, de θ. Está correcto. ¿Qué nos va a decir? Digamos que aquí es un estimador que tiene un sesgo relativamente pequeño, pero una varianza muy pequeña también. Eso quiere decir que, pues bueno, se va a acercar y entonces, no importa la muestra que me den, muy probablemente va a estar cerca. Cerca es un concepto medio incierto, pero pues digamos cerca, que va a estar cerca de mi parámetro que quiero estimar. Otro ejemplo podría ser un estimador que tenga... Voy a dejar otro color porque si no, no se va a apreciar muy bien. Vamos a ponerlo más o menos de esta forma. Aquí va a estar de otro θ gorrito rojo. En este caso mi θ lo intenté hacerlo, pero medio no salió. La esperanza de mi θ rojo es justamente el parámetro que quiero estimar, pero en este caso como que la varianza es más grande. Entonces, sí, digamos, en promedio va a intentar como que atinarle, pero también va a ser más probable que mi valor θ, bueno, que mi gorrito que me obtenga, vaya a estar un poquito más lejos. Entonces, la idea de estos dos, de estas dos ideas, bueno, la idea de estos dos conceptos es justamente calificar un poquito los estimadores para saber qué tanto realmente se van a estar acercando a mi parámetro real. Voy a intentar, digamos, que estos dos sean lo más cercanos a ceros posibles. Eso quiere decir que ya voy a tener un buen estimador. Ahorita la clase de ahorita va a ser una muy divertida, porque va a ser básicamente muchas cuentas. Vamos a intentar ver más o menos estos estimadores, vamos a ver estos ejemplos, cómo se comportan. Vamos a calcular su sesgo, vamos a calcular su error estándar, para más o menos calificar qué tan bueno o mal los estimadores serán. Para eso, ok, empezamos aquí. Voy a utilizar para algunos momentos voy a estar utilizando un par de anotaciones. Supongo que, bueno, sí, de una vez los pongo. Supongamos que x es independiente de una variable y. Entonces la varianza de x más y va a ser igual a la varianza de x más la varianza de y. También algo que voy a utilizar más adelante va a ser probabilidad total, que es básicamente que si yo quiero saber una probabilidad de que alguna variable y sea igual a una y chiquita, esto va a ser igual a la suma sobre algún espacio de estados x de la probabilidad de x por la probabilidad de y dado x. Esta condicional puede ser prácticamente cualquier cosa, de todas formas esto va a funcionar. No voy a usarlo mucho, pero nada más es para tener un poquito de rigurosidad en uno de los casos. Entonces vamos a ver el estimador clásico. Vamos a primero ver los ejemplos del caso de Bernoulli. Vamos a ver los estimadores, qué tal se comportan. Por ejemplo, vamos a ver esta... el clásico es el de arriba. Ok, entonces vamos a ver... En cada caso esto es lo que vamos a definir como... En este caso es P gorrito. En este caso es P sub K gorrito.
En este caso vamos a decirle P barrita, más o menos para distinguirlos un poquito de cada caso. De todas formas son los estimadores. Entonces vamos a intentar calcular la esperanza de el primero, la esperanza de P gorrito, para ver si es sesgado o si es insesgado. Un pequeño detalle que se me olvidó. Decimos que P es insesgado si... Ya le puse P, ¿verdad? Bueno, no importa. Es decir, si su esperanza estas dos son equivalentes. Bueno, obviamente. Pero básicamente si tiene su sesgo cero, pues decimos que es insesgado. Vamos a ver si este estimador es insesgado. Entonces, propiedades de función esperanza es lineal. Entonces tenemos una suma de cosas dividido entre algo. Entonces esto va a ser 1 entre n, sumatoria de igual a 1 a este n, por la esperanza de xy. Estas son variables aleatorias Bernoullis. Sabemos que su esperanza va a ser el parámetro p. Entonces tenemos n veces el parámetro p dividido entre n. Entonces, perfecto. Esto está muy directo, está sencillo, es el caso fácil. Tenemos que aquí, por lo menos, este primer estimador p de gorrito es un estimador insesgado. Vamos a ver qué tal es su varianza para ver qué tan bueno o malo podría ser, digamos, en el largo plazo. Bueno, obviamente el error cuadrático, el error estándar es directamente proporcional a la varianza. Entonces calculemos la varianza de P. Otra cosa que también se me olvidó poner aquí en las notas, en las anotaciones, que la varianza de algún parámetro, de alguna variable x va a ser igual a la esperanza de x cuadrada menos la esperanza de x al cuadrado. Esto también lo voy a estar usando. Vamos a calcular la varianza de P gorrito. Esto va a ser 1 sobre n cuadrado, por esa propiedad que le dije. Todas estas x son idénticamente independientes, idénticamente distribuidas. Entonces podemos hacer esto, esta n de la varianza de xy. Y aquí las varianzas de una Bernoulli simplemente es el parámetro por 1 menos el parámetro. Igual tenemos n veces, dividimos entre 1 sobre n cuadrada, entonces nos queda p por 1 menos p sobre n. ¿Qué es lo interesante de esta expresión? Que efectivamente pues no es cero, pero sí podemos hacerla suficientemente pequeña. Este es un número fijo pues, que solamente depende de p, y este es un número de n, entonces tenemos que el límite de esta varianza, voy a pasarme de este lado porque creo que estorbo menos la grabación. La varianza de p gorrito es igual a 0. Es decir, tenemos un estimador que es insesgado, es decir, más o menos le va a pegar a nuestro parámetro real, y además que que su varianza es conforme aumenta el número de muestras, se va a hacer. Es decir, si tengo suficientes muestras, este va a ser un muy buen estimador, ¿no? Le va a pegar casi siempre a mi parámetro verdadero. Esta justamente es como que la caracterización más o menos. Esto es lo que se busca para un buen estimador. Es un buen estimador. Pero pues es el caso más sencillo. Veamos que los otros casos tenían ciertas ventajas. Vamos a ver qué tal se comportan. Vamos a ver, este era el caso clásico. Bernoulli. Vamos a ver qué pasa para el robusto. Llamado robusto, Bernoulli. Teníamos que
Las cuentas las voy a sacar para el... Recuerden que para el robusto es básicamente quitar alguna cantidad de muestras. Vamos a ver simplemente el caso en el que quitamos una, más que nada para simplificar las cuentas. El caso para todas las demás que es análogo, simplemente es para ahorrarnos mucho sufrimiento a todos. Aquí surge un pequeño problema. ¿Cuál es el problema? Que si yo hago esto así directamente, ¿Y qué es uno, no? ¿eh? K es uno, ¿no? Sí, gracias. De X sí, pero este es el estadístico de orden. El estadístico de orden, a fin de cuentas, es una Bernoulli. Como les dije, simplemente reordenar los parámetros. El problema que tiene es que si, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo, si yo tengo 100 muestras, digamos, y este es el primer estadístico de orden, si están ordenados de menor a mayor, eso quiere decir que esto es muy probable que sea 0, ¿no? De todas mis muestras, pues alguna tiene que ser 0, entonces es muy probable que esto sea 0. Puede que sí sea 1, pero es probable que sea 0. Y lo mismo pasa para XN. Este es el estadístico de orden. Esto es muy probable que sea 1, ¿no? Entonces ya sus distribuciones ya no son idénticas. Y además, pues ya también quién sabe qué parámetro tengan allí. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a definir Z como la suma de I igual a 1 hasta ZK. En este caso vamos a ver Z1 de N menos K de XY. No. De XY menos K. Básicamente vamos a sumar todas nuestras variables aleatorias y le vamos a quitar un número fijo K. Voy a poner de una vez el caso 1 porque va a ser el que vamos a estar viendo y les digo, todo es análogo. ¿Cuál es la idea detrás de esto? Les repito, digamos es como, a fin de cuentas, nuestro estimador, no sé por qué lo borré, nuestro estimador P1 va a quitar todos menos 1 y es muy probable que ese 1 que no vaya a sumar aquí, no vaya a contar aquí, es muy probable que sea 1, ¿no? Entonces se podría decir que este número es muy parecido a esta suma. Pero vamos a hacerle una pequeña modificación. ¿Qué pasa? Si justamente esto es resulta que todos son ceros, es decir, que este último número que le quitamos es un 0, entonces esto ya me va a dar un menos 1. Esta función de aquí, por si no la tienen muy presente, el x más, ahí con un más, es el máximo. Tengo que pasar de este lado, entre 0 y x. Básicamente, si tengo un número positivo me devuelve x, si tengo un número negativo me devuelve 0. Es básicamente la idea aquí. Lo que estoy intentando convencerles es que este número es el mismo que este de acá. Si todos son ceros, este también va a ser 0. Si todos menos el último son 0, bueno, si todos son ceros y 1, si el último sí es 1, entonces esta suma simplemente es lo mismo que esta suma, y quitándole 1, ¿no? Ok, entonces vamos a usar esta pequeña modificación de aquí para hacer el cálculo de las esperanzas. Vamos a ver que no se me cambie nada. Ok, entonces ahora sí vamos a intentar. Bueno, con eso tenemos que P1 gorrito es igual a 1 sobre N menos 1 Z. ZI. Sí, Z1. Entonces vamos a intentar calcular la esperanza de ZI. No. Bueno, sí. Y P1 gorrito va a ser igual a 1 sobre N menos 1 por la esperanza de ZI, que va a ser igual sumatoria igual a 1 hasta N de... no.
Sí, voy a hacer una pequeña modificación. Vamos para que me coincidan las... ZI va a ser simplemente la suma de estas. Entonces aquí tenemos que ZI menos 1, positivo. Ahora sí, esa era la modificación que se me estaba pasando. Básicamente ZI es la suma. Y es lo mismo que le estaba diciendo, es la suma menos 1. Tendría que coincidir con esto, siempre. Y con este signo positivo. Entonces ahora sí, tenemos que ver... de Z menos 1. Ahí está. Y ahora sí esto va a ser por definición. Entonces vamos a extender este término. Esto va a ser a 1 sobre n menos 1 multiplicado. Digamos que este término únicamente, como les comentaba, tiene como que dos casos extraños. Cuando esto es 0, entonces convocamos un 0. O esto es 1, entonces todo esto es 0 otra vez. Y cuando esto es 2, 3, 4, 5, 6, pues ya estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, ya más o menos se emparejan ahí. El primero es el único medio extraño. Pero si extendemos este cálculo, vamos a tener que esto es 0 por la probabilidad de que z sea igual a 0 más 0 por la probabilidad de que z sea igual a 1. Recuerden que en ambos casos esta variable aleatoria tiene el valor 0 más 1 por la probabilidad de que z sea 1, no, sea igual a 2, más n menos 1 por la probabilidad z sea igual a n. Y aquí simplemente vamos a añadir términos que falten. Por ejemplo, bueno, vamos a añadir un 0 por aquí. Vamos a añadir más probabilidad de z igual a 0 más probabilidad de z igual a 1 más probabilidad de z igual a n, y lo vamos a restar. ¿Qué nos sirve esto? Podemos ir agrupando estos términos. Este término es 0, entonces este no nos importa tanto. Bueno, sí, espera. Es estos términos. Esto nos va a dar 0 por la probabilidad de que z sea 0, más 1 por la probabilidad de que z sea 1, más, y si los vamos emparejando, ahora sí como que van a coincidir estos números, más n por la probabilidad de z sea n, porque siempre lo escribo al revés. Y pues todo lo demás, pero todo lo demás resulta que esto es simplemente la probabilidad de que z sea 1. A ver, déjame ver cuál era lo que se elimina. La probabilidad de que z, ok. Sí, z es igual a 2. Estos sí se eliminan. Aquí vamos a empezar con a partir de z igual a 1. sí, más la probabilidad de z es igual a 1. Esto no sé por qué lo sumé entonces. Estos son menos. Ok. Voy a pasar a trasladar mis cálculos por acá. Esto de acá es la esperanza de z, simplemente. Tenemos 0 por su probabilidad que sea 0, 1 por la probabilidad que sea 1, Entonces tenemos que eso de allá va a ser igual. Vamos a poner aquí una estrellita. Hasta aquí abajo una estrellita. Esta estrellita va a ser igual a
1 sobre n menos 1 por la esperanza de z, z1, menos, entonces la probabilidad de que z sea igual a 1, probabilidad de z igual a 2, probabilidad de z igual a 3, es la probabilidad de que z sea distinto de 0, ¿no? Menos la probabilidad de z distinto de 0. El detalle importante aquí, z es una suma de variables aleatorias Bernoulli. Entonces z es, nota, z1 está distribuido binomial. Viene como P. ¿Qué sigue? Sí, de hecho aquí no sobra el subíndice, pero bueno. Está distribuido binomial normal P, entonces esto simplemente es NP. La esperanza de Z es NP. Menos la probabilidad de que una binomial sea mayor que 0 es básicamente, bueno, esto es 1 menos la probabilidad de que Z sea igual a 0, sí. Me faltó algún paréntesis. Esto de aquí, la probabilidad de que una binomial sea igual a 0, pues también es básicamente que todas las binomiales sean 0. Entonces esto es 1 sobre n menos 1, np, menos 1, más 1 menos p a la n. A ver que si no me haya confundido de nada. Efectivamente, aquí viene el truco. Este 1 lo puedo ver como menos P menos 1. Déjame ver que si lo haya hecho bien. Sí, simplemente esto es... No, ¿verdad? P menos 1 menos P, sí, a ver. Menos, más y menos, sí, ahora sí ya quedó. Esto de aquí es 1. Más 1 menos P a la N. ¿Para qué hago esto? Para poder hacer una factorización bonita para quitarme este 1 de aquí. Esto es P por N menos 1. Esto es menos 1 menos P. Lo demás lo dejo igual. Sí era más, ¿verdad? Sí, sí era más. ¿Y de qué me sirvió esto? Porque ahora sí cuando distribuyo este 1 menos P me va a quedar P menos 1 menos P sobre N más... voy. ¿Dónde? En la segunda. ¿Este? No, en esta. NP. Porque es menos 1. Y ahí tienes menos. Sí, menos 1, ¿no? O no hay paréntesis. Sí. Sí, esto es menos 1 y esto es más probabilidad de Z igual a 0. Menos 1 más probabilidad de Z igual a 0, que era esto de acá, ¿no? Y ahí no hay paréntesis. Sí, aquí, ¿cuál principio? ¿Aquí? Ahí. Sí, aquí ya no hay paréntesis. Este siempre es menos P y menos 1 menos P. Los paréntesis que tengo son estos grandotes, que es para multiplicar por el 1 sobre n menos 1. Sí están todo correcto, ¿no? Las cuentas, ¿no? Ok, todo esto tenemos entonces que esto es igual a la esperanza de mi P gorrito 1. ¿Qué vemos? Que no es... que es sesgado, ¿no? Tiene una... su sesgo, vaya, pues no es 0, es esto de acá, ¿no? ¿Qué tenemos de ventaja?
que pues el límite de E a la P1 gorrito, este sí va a ser P, ¿no? Tenemos que P se queda y todo lo demás se va a hacer. Este cachito, pues como 1 menos P es menor que 1, entonces lo elevo a la N, se va a 0 y pues esto es infinito, entonces estos límites están bien, ¿no? Entonces, pues esto es un estimador decente, digamos. Es sesgado, pero a suficientemente grande ya empieza a verse un poquito mejor. Entonces, para la varianza es un poquito más complicado, así que vamos a hacer un truco que no creo que me dé tiempo de demostrar, pero mejor borrar esta parte para ir en orden de izquierda a derecha, si no yo soy el que se va a confundir otra vez. El truco que usamos es bueno, no es un truco, es básicamente algo que van a tener que creer. Se puede demostrar que este es menor que n sobre n menos 1 cuadrado más n p cuadrado. ¿Sí está bien? NP cuadrado de menos 1, sí. Se puede demostrar, básicamente es el truco, es para demostrarlo es el similar del anterior, definimos la z igual y pues ya vamos haciendo cuentas completando las probabilidades que falten y podemos obtener esa desigualdad. Eso no lo debí haber borrado porque eso era importante, ¿verdad? Bueno. Entonces vamos a calcular ahora sí la varianza de P. Menos esperanza de P al cuadrado. Híjole, lo borré. Bueno, no importa, aquí lo vuelvo a escribir. Esperanza de P gorrito era igual a P más, no menos, ¿qué quedaba? N menos 1 más 1 menos P a la N sobre N menos 1. No, creo que está así. Sí, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, esto va a ser igual, menor o igual, vamos a utilizar este de acá, a n por n menos 1 cuadrado p menos más n sobre n menos 1 p cuadrado menos este de acá. Esto lo voy a poner aquí como nota. Entonces, ¿qué vamos a sacar? Bueno, de hecho podemos calcular esto directo. Digamos que esto se ve muy feo, pero si calculamos este límite, más que nada para no enrollarnos tantos en las cuentas, esto se va a 0 porque esto es fijo, esto también se va a 0 porque esto es fijo. No, en algún lado sí tengo que sacar esto, ¿verdad? A ver, espérame. Ya vi. Eso me faltó. Sí, no, perdón. Esto sí se va a 0. Esto se va a p cuadrado. Esto se va a 0. Más p cuadrado. Porque esto se va a 1. Y luego menos. Esto se va a p cuadrado. Y todo lo demás sí se va a 0, ¿no? O sea, si quisieran hacerlo un poquito más
que se viera un poquito más las cuentas, pues simplemente podemos desarrollar este binomio. Vamos a ver que esto se va a convertir en P. Esto va a ser como que P cuadrado multiplicado por esto menos 1. Entonces pues ya se van a ir eliminando las cosas, pero bueno. Entonces quedamos que este era un estimador bastante, bueno, decente, por así decirlo, porque si bien es sesgado, en el límite sí es insesgado, y además el límite de la varianza de P también se va a hacer. Entonces, pues sí, digamos que en esta parte la robustez nos cuesta un poquito. Ya no es insesgado como el clásico. Habíamos visto que tenía sus ventajas, como que justamente ser menos sensible a outliers, a cosas extrañas. Pero pues ahí hay un precio por pagar. Pero sigue siendo un estimador pues decente, se podría clasificar. Entonces ahora toca ver el estimador, híjole, el estimador robusto. No, el privado, perdón. El privado es interesante. Estimador privado. Vamos a calcular la esperanza de nuestro estimador privado. Que esto va a ser igual 1 sobre n, sumatoria de i igual a 1 hasta n. Las esperanzas de nuestras y, ¿verdad? ¿Qué hora es? Híjole, ya me quedé bien poquito. En este caso, lo que habíamos dicho, las J's también tienen son Bernoullis a fin de cuentas. Simplemente era que le cambiábamos el parámetro, perdón, el valor de vez en cuando, pero pues justamente no son Bernoullis con el mismo parámetro. Serán un parámetro distinto. De hecho, justamente vimos que es bueno para estimar el parámetro de las J's qué tipo de Bernoullis son, pero eso no nos interesa. Nos interesaba la de las variables originales, ¿no? Esta P. ¿Qué es lo que vamos a obtener aquí? Esa esperanza es básicamente la suma de y igual a 0 por la probabilidad de, porque siempre pongo paréntesis, por la probabilidad de y igual a 0 más 1 por la probabilidad de y igual a 1. Esto es un 0 grandote, entonces esto no lo vamos a ocupar, pero, y esto es simplemente pues, la probabilidad de y igual a 1, ¿no? ¿Pero cuál es la probabilidad de y igual a 1? Probabilidad de y igual a 1. Vamos a utilizar esto de aquí, y voy a explicar que en realidad es un caso sencillo. Es la probabilidad. Bueno, aquí x nada más puede tener dos valores, ¿no? Entonces es probabilidad de x igual a 1, igual a 0, por la probabilidad de y igual a 1 dado x igual a 0, más la probabilidad de x igual a 1 por la probabilidad de y igual a 1 dado x igual a 1. Básicamente esto es sencillo en este caso, es cómo puede ser que mi estimador, bueno, todas estas son is, pero se entiende, ¿no? ¿Cómo va a ser que mi variable modificada sea 1? Pues hay dos opciones, que la variable de la que viene sea 0 y le cambié el valor, o sea, pasé de tener 0 a ponerlo en 1, o que originalmente mi variable era 1 y no le cambié el valor, o sea, que sí fue la variable original, ¿no? Entonces, pues con esta pequeña, dándonos cuenta de eso, es muy fácil encontrar en realidad estas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0? Pues recordemos que x son variables Bernoulli, entonces simplemente es 1 menos p, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que si empecé con 0 termine con 1? Pues la probabilidad de que haya mentido, ¿no? Es decir, está bien en este caso, ¿no? Le cambié el valor, entonces pues esta probabilidad simplemente era alfa, ¿no? Y luego más, y lo mismo por acá, esto era p por
la probabilidad de no mentir, que es 1 menos alfa. Pues adivinen qué padrísimo, la esperanza de P es igual a n veces esta esperanza, pero esto es lo mismo para todas las i's, entonces n veces dividido entre n, entonces esto simplemente me queda 1 menos P por alfa más P por 1 menos alfa. Y adivinen que eso no es P. Entonces esto parece que es sesgadísimo, ¿no? Pero no importa, ahorita vamos a ver algo interesante. Déjenme ver si lo... Ok, también vamos a ver la varianza. Varianza de P. Aquí me cabe. Es igual a la esperanza de... Bueno. Primero, la esperanza de P simplemente es 1 sobre n, sumatoria, de igual a 1 hasta n. Quedamos que las y'is pues son independientes, porque también las x son independientes y idénticamente distribuidas. Esperanza de y, varianza de y, perdón. Varianza de y. ¿Y esto qué es? 1 sobre n, sumatoria de igual a 1 hasta n, de... Una en n cuadrada. ¿Cómo? Una en n cuadrada. Sí, gracias, tienes razón. Y esto es la esperanza de y cuadrada menos la esperanza de y al cuadrado. Detalle, el cuadrado de las esperanzas de una Bernoulli al cuadrado es lo mismo que el sí misma, ¿no? Si tengo que la Bernoulli a 1 al cuadrado es 1 y si tengo que era 0, entonces era igual a 0. Entonces esto es lo mismo que si yo simplemente le quito aquí al cuadrado, ¿no? Y lo bonito es que todo esto lo tengo aquí. Esto es igual a 1 sobre n cuadrada. Recordemos que esto no depende de la i, entonces simplemente esto va a ser n veces esto de acá. Puedo quitar una n de aquí por esto de aquí. Para ahorrarnos más o menos escribir mucho de más, voy a poner esta notación rápidamente, que esto es P estrellita alfa. Quizás a alguien le suene, quizás a algunos no. Esta es como que una especie de función de convolución. Básicamente es algo muy similar a esto, pero lo voy a definir así simplemente para evitar escribir tanto. No es importante ahorita. Esto es por P convolución alfa menos P convolución alfa al cuadrado, ¿no? Y esto converge a 0, ¿no? Estas cosas no dependen de n, esto sí. Entonces tenemos que nuestro estimador pues sí va a converger a 0 en la varianza. El problema es que pues va a convergir a un valor erróneo, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar, y eso es lo que les medio comentaba en la sesión anterior, que me estaba adelantando, que lo bonito de este estimador es que es malo, pero con él podemos utilizar uno bueno. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esto de aquí lo puedo escribir como alfa menos p por alfa. Voy a pasar a este lado de nuevo por la grabación, que siempre se me olvida. Más p menos p alfa. ¿Sí lo escribí bien? Alfa menos alfa p más p menos p alfa. Sí. Entonces esto es p por 1 menos 2 alfa más alfa. ¿Sí? Factorizo la p, esto es p por 1 menos 2 alfa y 1 más alfa. Entonces ya me queda algo divertido aquí, ¿no? Entonces vamos a definir un estimador Q barrita, que vamos a intentar que la esperanza de esta cosa sea justamente P. Digamos que para empezar tenemos que esperanza de P es igual a P
1 menos 2 alfa más alfa. Entonces, si medio lo intento reacomodar, me queda la esperancia de P menos alfa sobre 1 menos 2 alfa es igual a P, ¿no? Y eso pues ya digamos, pues si es P, tengo un P de un lado. Entonces, si yo defino una Q igual a P menos alfa sobre 1 sobre 2 alfa, lo que va a pasar es que cuando yo calcule la esperanza de este estimador, me va a dar simplemente la esperanza de P menos alfa y todo sobre 1 sobre 2 alfa. Y casualmente, como ya vimos aquí, esto va a ser igual a P, ¿no? Ahí sería correcto. Sí, gracias. Tienes razón. Sí, si utilizo P para mi estimador, pues no sirve porque no conozco P justamente. Sí, muchas gracias. Es igual a... varianza de Q es igual a 1 menos 2 alfa cuadrada por barra de varianza de P. Aquí simplemente acuérdense que las constantes no añaden nada a la varianza. Y pues esto sabemos también que esto se va a cero, ¿no? Porque esto es una constante, esto se va a cero. Entonces pues encontramos otro estimador. Partimos de nuestro P que era malo y pues encontramos un estimador que es realmente bueno, ¿no? Quedamos que es insesgado y además que su varianza se va a cero. Eso es lo interesante del estimador de privacidad. En este caso no sacrificamos pues prácticamente nada. Tenemos un estimador privado y que además es insesgado. Y, o sea que es bueno. Nada más. La cosa es que no conocemos alfa, ¿no? A priori. No, sí, alfa sí es conocido. Aquí el chiste de los estimadores privados es que yo únicamente quiero desconocer X. Entonces, digamos, la idea del estimador privado es que yo tengo una muestra X, ¿no? Yo se la quiero dar a alguien pues para que haga inferencias, para que le sea útil, pero no le quiero dar la muestra en sí. Entonces, un tercero le hace una pequeña modificación con este parámetro. Este alfa sí es conocido. A fin de cuentas, una vez que me los reacomode, pues sí va a tener una cierta privacidad de este parámetro X. Nunca veo X. El chiste, justamente el punto de esto es que si yo agarro un alfa muy chiquito, pues de poco me va a servir la privacidad, porque toda la muestra va a ser casi idéntica. Y lo que nos comentaba Mario muchas veces es que justamente la alfa que se suele usar para este tipo de estimadores es justamente muy chiquita. O sea, como que la ponen por protocolo, pero realmente no están interesados en proteger la privacidad. Y si es muy grande, voy a necesitar más muestras, por así decirlo, para tener una... Bueno, yo lo preguntaba es porque, o sea, alfa entiendo que cuando modela esto que mencionas, que es como querer tener privacidad, que es un tercero lo hace conociendo alfa. Pero, por ejemplo, ese mismo modelo se puede utilizar para modelar que alguien mienta, ¿no? Entonces, yo miento con probabilidad alfa y esa sí no la conocerías, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que... Si desconozco, la idea es que justamente si desconozco el parámetro alfa. O sea, lo que quiero comentar es como hay situaciones o fenómenos que se pueden modelar con alfa conocida a priori, como el que decías. Aunque también hay otros que no necesariamente conoces alfa a priori. Sí, pero sí. Y también sirve ese modelo, ¿no? Sí, de hecho incluso aquí, aunque no conozca... aunque no conozca alfa, sé que esto de todas formas va a converger. La diferencia es que no sé qué tan rápido. Lo mismo, si alfa es muy chiquito, es muy grande. Sí. Y lo interesante justamente es si quiero hacer inferencias sobre alfa, eso ya es un parámetro diferente. Pero vamos a ver justamente en estos ejemplos, son apenas cosas sencillas. Por ejemplo, también el caso en el que vamos a tener normales en vez de Bernoulli, pues vamos a centrarnos en el parámetro en la media. También podríamos hacer inferencias sobre ambos parámetros, media y varianza. Pero pues en este caso, para mantenerlo sencillo, vamos a ver simplemente una dimensión, es decir, un parámetro a inferir. Pero sí se pueden también, y justamente son diferentes. Por eso importaba, ¿no? ¿Qué es lo que quieres inferir? Me infiere, por ejemplo, la distribución de Y, pero no la de X. Entonces, pues sí, depende de qué es lo que quieras inferir, pues es como vas a tener que estructurar tu modelo. Pero sí, es otro ejemplo justamente también interesante. Aquí creo que sí me tardé mucho, no me va a dar tiempo de ver los ejemplos de la normal.
Podré ver el clásico, que ese también está rápido. O a menos que se quieran quedar más tiempo, pues puedo ver el clásico y el privado, que los dos también son sencillos. Voy a intentar verlo rápido, porque esos son sencillos. El robusto es el que da problemas. Porque justamente los estadísticos de orden, les comentaba, no eran tan bonitos. Perdón, no pregunté si tenían algún otro comentario. Porque ya aburrí, ¿no? Perfecto. Bueno, no tan perfecto, porque los comentarios siempre son padres. Estimador clásico. Normal. Tenemos justamente que nuestro estimador clásico simplemente es el promedio. El mu gorrito es 1 sobre n, sumatoria de igual a 1 hasta n de x y. Entonces veamos esperanza de mu. Estas son variables normales con media mu, entonces simplemente es mu veces, n veces mu sobre n, simplemente es mu. Facilísimo. Y la varianza es igual, tenemos que son idénticamente distribuidas. Varianza de mu gorrito es igual a 1 sobre n cuadrada, sumatoria de igual a 1 hasta n de varianzas de x y. Este es igual a 1 n veces, entonces esto es simplemente 1 sobre n, ¿no? Y esto obviamente converge a 0. Entonces sí, el primer clásico siempre es la vieja confiable, esto siempre es fácil, es rápido y es todo bonito. Bueno, para la mayoría de los casos, bueno, no la mayoría, para... Eso podría ser general para mu y sigma cuadrada, ¿no? No para mu y uno. Ah, sí, sí. Bueno, el chiste es que esto te sirve para mu. Si quieres ver el promedio pues no te sirve tanto para sigma. Ah, pero digo, si las x sí se distribuyen una normal mu y sigma cuadrada. Sí, sí. Aunque la sigma fuera desconocida, esto lo único que va a hacer es que te va a quedar una sigma aquí arriba. Que de todas formas, aunque sea desconocida, pues pues sabes que sí va a converger a 0. O sea, efectivamente, aunque no conozcas la varianza, este es un buen estimador para la media. En general, pues esto también se ve por también lema de los grandes números, como que este promedio pues tiende mucho a parecerse a una esperanza, ¿no? A una media, ¿no? Pero lo mismo, depende mucho del tipo de variable que estés viendo. Ahora vamos a ver el estimador privado, que era el fácil. Privado. En las muestras normales. Recordemos que el privado, mu barrita, va a ser igual a 1 sobre n, sumatoria de y igual a 1 hasta n de las y's, donde y era igual a x y más algún... ¿Se llamaba sigma? Sí, sigma trigo, ZI, donde z se distribuye, porque siempre pongo los paréntesis al revés. Es decir, me establezco algún ruidito por ahí que se parezca a 0, lo escalo y simplemente este es mi parámetro. El chiste de aquí es que como x en este caso es continuo, pues no podemos simplemente añadirle o cambiarlo o lo que sea. Entonces tenemos que agregarle un poquito de ruido. Aquí ya lo hemos definido en la clase pasada, bueno, la sesión pasada. Y esto también es, de hecho, muy directo. Es igual a 1 sobre n, sumatoria de igual a 1 hasta n de la esperanza de x y más sigma de esperanza de z, que esto es simplemente 0, ¿no? Entonces, pues me queda la esperanza de x y ya tenemos lo mismo de arriba, ¿no? Entonces, pues también tenemos que, pues en este caso es un buen estimador. Tenemos varianza, sí, también la varianza debería estar sencilla. Varianza de mu gorrito es igual a 1 sobre n cuadrado. Lo mismo, todo esto es de las ZI, es que son independientes, idénticamente distribuidas. Y también independientes de las X.
Simplemente es ruido. Sumatoria de igual a 1 hasta n de la varianza de xi más sigma cuadrado. ¿Sí, verdad? Sigma cuadrado. Varianza de z. Bueno, aquí le puse corchetes, ¿verdad? Y esto es igual, varianza de las xi. Bueno, esto son simplemente unos, entonces esto es sigma cuadrada. Esto es igual a 1 sobre n cuadrada. La suma de las varianzas es igual a nada más 1. Entonces tenemos de 1 más sigma cuadrado. Estos no dependen de i, entonces pues simplemente esto es igual a 1 más sigma cuadrado sobre n, que también se va a 0. Y entonces pues sí, estos dos modelitos eran más sencillitos. Les repito, el robusto, que era con los estadísticos de orden, tiene más trucos y pues no lo voy a hacer ahorita porque sí me va a faltar el tiempo. Sí, son muchas cuentas, ¿no? Sí. Y más que cuentas también utilizo algunos truquitos curiosos, pero bueno, sí, no va a alcanzar para verlos ahorita. Pero bueno, sí, este caso clásico, el caso normal era un poquito más sencillo porque pues, la normal sí es bien conocida, supongamos, ¿no? Bueno, pues alguna duda, algún otro comentario. Si no, pues entonces eso sería todo por esta sesión. Y pues no sé si después incluso en las notitas pues ya mande lo que faltó, que son lo del estimador Sí, a ver si hacemos ahí una... el estimador robusto Y que... el robusto, que son unas cuentas más... Sí, más chonches. Sigue error cuadrático medio, ¿no? Sí, sí, un pequeño adelanto. Este no es el bonito. ¿Dónde dejó? Aquí está. Se siente la diferencia. Sí. Es... O sea, la idea del error cuadrático medio se va a definir más adelante, pero está en función del sesgo y del error cuadrático. Por eso como que nos importaban estos temas. El error cuadrático medio lo que hace es como que condensar estos dos conceptos y darnos una forma pues, relativamente más sencilla, más única, por así decirlo, de clasificar a los estimadores. Justamente la idea es que pues, con esto podemos tenderla a cero y pues más o menos nos va a dar que el sesgo y la varianza, perdón, el error cuadrático y el error estándar y el sesgo pues también deberían de irse a cero en ese caso. De hecho justamente por ese concepto por el que se ve estas dos cosas, ese me parece más fuerte, más interesante y más divertido también porque se pueden hacer más cosas con él. Pero bueno, pues eso ya toca para la siguiente sesión. Pues digo, ¿te fijas? Error cuadrático medio, el 20 de noviembre. Estamos... sí, 5, 12, 21. Oye, que estamos a 4. Oye, 4. 20. 5, entonces es a 21. ¿Hace 21? Sería el miércoles 21. Miércoles 21. Aquí también.